capítulo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Hechos 28, del 7 en adelante. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Padre, de cuántas cosas necesitamos, cuántas cosas nos son necesarias a nosotros para nuestros viajes personales, para los viajes familiares, esos proyectos de vida. Cuántas cosas necesitamos para nuestros viajes ministeriales. Enséñanos el camino, Dios, para poder tener todo lo necesario para emprender estos viajes de la vida. Espíritu Santo, instrúyenos y háblanos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Diríamos que esta mañana la Escritura quiere señalarnos el modo, el camino de poder tener en la vida las cosas necesarias. La vida es un viaje. Emprendemos ese viaje hacia esos destinos señalados por la gracia y la bondad de Dios. Pero hay tantas cosas necesarias para ese viaje. Nuestra vida personal tiene un viaje específico. Todos tenemos una dirección en la vida. O a lo menos deberíamos tener todos una dirección en la vida. Determinar el objetivo de nuestra existencia, poder definir ciertos logros, alcanzar ciertas metas, visualizar objetivos y empeñarnos en alcanzar. Nuestras familias tienen viajes. Y no hablo de los viajes a la playa. Hablo de los proyectos que la familia tiene. No hablo de ir al Boquerón, no hablo de esos son viajes que está bien. Pero no hablo de esos viajes, hablo de los proyectos que hay como familia. Cada padre y madre define para sus hijos, para su familia, ciertos derroteros, ciertas fronteras, ciertos horizontes. Y todos queremos que la familia experimente esos niveles de desarrollo, de crecimiento. Creo que ninguna familia quiere ir hacia atrás. Creo que todos queremos ir hacia adelante. Creo que ninguna familia quiere ir perdiendo, queremos ir alcanzando más. Creo que nadie quiere ver a sus hijos que vayan en deterioro, sino más bien en desarrollo. Creo que nadie quiere ver que sus proyectos caigan, sino más bien se levanten. Creo que ninguna familia quiere vivir en la calle, todos quieren tener su casa de habitación, proyectos.
Creo que todas las familias quieren ver a sus hijos avanzando, creciendo, desarrollando. Ese es el viaje de la familia. Hay propósitos, hay metas, hay cosas que anhelamos alcanzar, lugares a los que queremos llegar, niveles que queremos progresar. Ustedes en sus empresas personales, en sus negocios, por muy mínimo que sea el proyecto de su vida, usted quiere ver su negocio desarrollado y prosperado. Por muy que sea de vender chicles, usted quiere ir progresando en la venta. Es un viaje. La vida en todos esos ámbitos es un viaje. Su trabajo. Usted visualiza crecer en lo que hace. No piensa que entró a trabajar allí y se va a quedar en lo que entró toda la vida. Usted espera ir creciendo, ir desarrollando, alcanzando nuevos niveles. Usted espera ascender en el trabajo. Es un viaje. Y esos viajes tienen necesidades. Esos viajes requieren de ciertos recursos que nos hacen posible avanzar y no desistir. Y en la medida que vamos proveyéndonos o alcanzando esos recursos para caminar, pues vamos realizándonos. Porque no hay nada más, diríamos, satisfactorio que ir viendo que vamos avanzando, que vamos desarrollando un nivel de progreso, de desarrollo, de crecimiento. Creo que nadie se siente feliz viéndose estancado. Creo que nadie se puede sentir contento si ve que sus hijos no van para ninguna parte, que la familia no va para nada. Al contrario, todos experimentamos alegría cuando vemos que de alguna manera, aunque sea pequeña, pero vamos avanzando. Aunque sea de manera micro, pero no estamos estáticos. No estamos estancados. Se va avanzando, se va desarrollando y eso da satisfacción. Ahora, lo que esta mañana la palabra quiere señalarnos es cuál es el camino, cuál es el modo de poder experimentar esa alegría de adquirir las cosas necesarias para los diferentes viajes que enfrentamos en la vida. Sobre todo cuando, como el apóstol Pablo, Pablo viene de una pérdida total. Pablo viene de un caos. Pablo viene con 276 personas que solamente se quedaron con lo que andaban puesto. El barco naufragó, se despedazó, ya habían echado a la mar todo para hacer el barco más manejable y había sido inútil. Se había echado a perder todo. ¿Cómo podemos tener la animosidad de continuar el viaje cuando se ha perdido todo? ¿Cómo no quedarnos estáticos? ¿Cómo no quedarnos ahí estancados después que ha naufragado el barco y todo se perdió? La comida la echaron al mar, los recursos los tiraron, el navío se perdió. ¿Cómo seguir el viaje cuando no hay para comer, cuando no hay para vestirse, cuando no hay más barco? No hay en qué seguir el viaje. Pero estamos allí en una isla. Hemos tocado isla. ¿Y cómo proseguir de esa isla hacia el destino señalado por Dios para Pablo? ¿Cómo tener todavía la determinación, tener la esperanza, la fe de continuar el viaje cuando no hay barco?
¿cuántos de nosotros, al ver la pérdida total, tendríamos todavía la disposición, el ánimo, la voluntad, la alegría, la determinación de decir, debo seguir el viaje? ¿De dónde y de cómo pueden llegar a nuestras manos los recursos? Dice la última frase del versículo 10 que hemos leído: y nos proveyeron. ¿Está leyendo conmigo? Y nos proveyeron ¿de qué, hermanitos? De todo lo necesario por el viaje. Nos proveyeron de las cosas necesarias por el viaje. Siguieron el viaje, continuaron el viaje. No era cosa sencilla lo que venía, porque salieron de esa isla. ¿Y cuánto tardaron? Dice el 11, al cabo de 3 meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Y llegaron al final, en el versículo 14, dice, y por fin, al final del 14, y por fin, eso se va a decir de cada uno de ustedes. Eso dirá usted a sus hijos: por fin, mis hijos llegaron. Por fin, obtuve lo que quise. Por fin llegamos. Esa frase saldrá de su boca si aprendemos a seguir el camino que Pablo nos señala esta mañana, de cómo adquirir la provisión para todo lo necesario para llegar al viaje. Y Pablo dio gracias, dice el versículo 15 al final. Pablo dio gracias y cobró ánimo. Porque en realidad da ánimo cuando vemos que hemos avanzado y que llegamos a diferentes etapas del viaje, que no nos hemos quedado retenidos, enclaustrados, que vivimos, experimentamos, sentimos cómo avanzamos. Pero ¿cómo seguir ese viaje? Pablo nos dirá una verdad muy sencilla, y en los versículos que hemos leído del 7 al 10, quiero hacer una breve estructura concéntrica para que veamos cómo la Escritura coloca en el centro de esta lectura el modo, el camino. Fíjese bien, el versículo 7 dice: cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Esos 3 días se hicieron 3 meses después. Pero digamos que el versículo 7, la idea que nos señala es las atenciones, la amabilidad con que fueron recibidos en casa de Publio. Y al final, en el versículo 10, usted se nota pues prácticamente la misma idea, el mismo concepto. Solo que en el versículo 7 es Publio quien los llena de amabilidad y los hospeda. Es decir, hablamos de las atenciones que Publio le da a Pablo. Y en el versículo 10 es la misma idea, ¿verdad? Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Aunque aquí habla de todos los habitantes ya, no solamente de Publio. Es decir, la cosa comienza pequeña. Una sola persona atendiéndoles con amabilidad 3 días. Aunque el versículo 10 ahora ya habla no de 3 días, sino que va a hablar de 3 meses y de toda la población asistiéndolos. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Cómo pasar de recibir 3 días de bendición, pasar a 3 meses de bendición? ¿Cómo pasar de una persona que nos atienda
a toda una población que nos atiende. ¿Me van siguiendo en esta línea, hermanitos? El versículo 6, en la primera parte, ¿de qué nos habla, hermanitos? Versículo 6. Hablamos el siguiente ciclo, el siguiente círculo. No, perdón, hermano, versículo 8, perdón, disculpen. Versículo 8. ¿De qué nos habla el versículo 8 en la primera parte? El padre de Publio estaba enfermo. Tenía fiebre y disentería. ¿Y de qué nos habla el versículo 9? Para hablar del círculo más interior. Pues se habla también de enfermos. Entonces ya tenemos dos círculos. Claro, atenciones de Publio, atenciones de la gente. El padre de Publio enfermo, un solo enfermo, y luego muchos enfermos. Y ahí diríamos, en el corazón de la estructura tenemos el camino que nos ha de llevar a nosotros en ese sendero de la provisión divina. Y dice que Pablo, y aquí se debe decir eso de cada uno de nosotros, Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. La tarea sanadora de la iglesia, la vocación de la iglesia por ser instrumento de Dios para canalizar las virtudes divinas en la vida de los hombres. ¿Me están oyendo, iglesia? La vocación divina de ser instrumento de Dios para transferir los bienes celestiales a los seres humanos. ¿Cómo nosotros obtenemos en la vida el camino de nuestra provisión? Pues en la medida que Dios hace cosas a través de nosotros, en la medida que disponemos nuestra vida, nuestra existencia para el santo llamamiento. No es posible pretender tener las cosas necesarias para los viajes que emprendemos en la vida de espaldas a nuestra vocación. No es posible. No es posible que la mano de Dios llene nuestras manos si nuestras manos no son los instrumentos a través de los cuales Dios va a obrar en la vida de los hombres. Por eso se dirá siempre en Hechos de los Apóstoles, se dirá, y Dios hacía por la mano de Pablo muchas cosas. Si nuestras manos se disponen para hacer extensiones del amor divino, si nuestras manos se disponen para ser canales de esa bondad de Dios, en la medida que asumimos la vocación, el llamado, en la medida que nos disponemos, en la medida que determinamos que no hemos de ser solo religiosos, sino cómo Dios puede llegar a las necesidades humanas a través de nosotros. Es una frase que a lo largo de Hechos se va a repetir de manera constante. Dios obrando a través de, Dios obrando a través de. Cuando Pablo regresa a Antioquía después del primer viaje, el llamado primer viaje, la frase que él dice es: vengo a contarles lo que Dios ha hecho por nosotros, a través de nosotros. Pablo y Pedro en el concilio de Jerusalén de capítulo 15, Pedro se para y dice: ya el hermano Pablo les habló todo lo que Dios ha hecho a través de ellos entre los gentiles. La mediación humana para la intervención divina será un componente clave en Hechos de los Apóstoles. La participación humana como instrumento de acción divina en la vida humana es
una clave de lectura para Hechos de los Apóstoles. Dios no actúa en las nubes. Dios actúa a través de. Y en Hechos de los Apóstoles queda establecido que actúa a través de las personas que Él ha convocado para el ministerio. Dios no va a actuar así como en vivo y en directo. Dios va a obrar, Dios va a actuar, Dios se va a manifestar a través de. Por eso debe existir la disposición. Por eso debe existir el rendirse. Por eso debe existir la capacidad de salir del entorno de la comodidad y decirle, como Pablo en el camino a Damasco: ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta de un verdadero discípulo. ¿Qué quieres que yo haga? El que se ha dispuesto a seguir a Jesús no puede entrar en la pasividad, no puede estar allí en la quietud, no puede acomodarse. Siempre debe manifestarse dispuesto. Dispuesto es una palabra clave en Hechos de los Apóstoles. Usted la va a encontrar de manera constante. Póngale ojo a esas claves. Póngale ojo a los nombres. Elimás. Allá Elimás, su nombre tiene que ver con la disposición, pero la disposición de servir de obstáculo. El nombre Elimás, ¿se acuerda, verdad? Cuando llega, espero haya leído Hechos, hermanito. La raíz etimológica de su nombre en griego habla de la disposición. Solo que él es la disposición para estorbar. Porque también el enemigo tiene sus mediadores. Por eso dice, leámoslo mejor, hermanita, porque yo veo caras de incredulidad que no han leído la palabra. Hechos 13. Versículo 6. Hechos 13:6. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo. ¿Por qué, hermanitos? ¿Cómo va a oír la gente la palabra? A través de los llamados. No va a llamar un árbol, no va a llamar un ave. Va a llamar a Bernabé y a Saulo. A través de los llamados es que las personas oirán la palabra de Dios. Y el llamado es usted, hermanito. El llamado es usted, hermanita. No pretenda que Dios va a obrar y usted va a estar al margen de esa participación. No espere que Dios actúe en la vida de las personas de su comunidad y usted no tenga ninguna participación. La palabra llegará al necesitado a través de usted. No se haga. Es con usted la cosa. No llegará a través así del aire. Mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Pero Elimás, el hechicero, que es lo que significa su nombre, ¿qué pasaba con él? Se les oponía y procuraba apartar. Ahí está. El hijo del diablo, como le dirá Pablo en el versículo 9. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu, clavó los ojos en Elimás y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahí están los mediadores
enviados y llamados de Dios como portadores de la palabra, los mensajeros, pero también están los estorbos. Ahí está el mundo de la luz, el mundo de las tinieblas, Dios, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, los hijos del diablo están ahí siempre estorbando los caminos de Dios, siempre están ahí. Y mientras el Hijo de Dios, Bernabé, Saulo y usted no se acerquen allí, ellos seguirán afectados por los que le impiden oír la palabra. Ahí están los Elimases, los Barjesuses, estorbando siempre. ¿Dónde están los Bernabé y los Saulos? Ese es el tema. ¿Dónde están los Bernabé y Saulos que van a intervenir en la vida de los hombres alucinados, esclavizados, atados? Dios no va a obrar en el gobernador Sergio Paulo si no es a través de Bernabé y de Saulo. Iglesia, entiendan esto. Dios no va a hacer nada en su comunidad, en su pasaje, para mejorar la calidad de la vida humana si usted no hace nada, hermanito. Dios no hace magia, Dios no hace hechicería, Dios hace ministerio a través de ministros. ¿Me está oyendo, iglesia? Dios no hace conjuros, Dios envía su palabra poderosa. Dios no hace fórmulas mágicas. El hechicero sí, porque es hijo del diablo. Hace conjuros, tiene a la gente hechizada. Solo en la medida que Bernabé y Saulo y los Bernabés y los Saulos de ahora oyen el llamado del Espíritu, apártenme a Bernabé y a Saulo a la obra que les he llamado. Y en la medida que estas personas se disponen para ser instrumentos de Dios, solo en esa medida los mensajeros de Dios destruyen a los mensajeros del diablo. Mire, deje de estarse lamentando de cómo está la vida en su colonia o en su comunidad. No es de lamentarse, es de preguntarse: ¿qué va a hacer Dios a través de mí? ¿Cuál es mi participación para que cambien las cosas? ¿Cómo yo soy el medio de Dios para intervenir allí? No es cosa de lamentarse ni de desanimarse, es cosa de disponerse para ser instrumento para el servicio de Dios. Ahí está el imán, dispuesto a estorbar. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde están los Bernabés y los Saulos? Que van a desmantelar, que van a desarmar toda la telaraña que el enemigo ha construido. ¿Dónde están? ¿Dónde está la iglesia que va a desvirtuar los caminos del diablo? ¿Dónde están los creyentes, los discípulos, los hombres y mujeres de Dios que van a revelar las formas en que el enemigo tiene dominadas a las personas, y no solo las van a revelar, sino que las van a desmantelar? ¿Dónde está la capacidad espiritual de la iglesia? ¿Dónde está su capacidad espiritual para intervenir en su comunidad? ¿Dónde está? Súbeme un poquito de monetaria, por favor. Queremos que Dios haga hechizos. Dios hace milagros, sí. Pero dice el capítulo 19, versículo 11. (19:11) está ahí, hermanito. Dios hacía que
Dios hacía, Dios hacía, y Dios sigue haciendo milagros. Pero ¿por medio de qué? Dice. ¿Por medio de quién? No es con varita mágica la cosa, hermanitos. Es con participación humana. Es con el concurso suyo. Dios tiene capacidad para seguir haciendo milagros, porque su mano no se ha cortado para sanar ni para salvar, pero nuestras manos no están allí. Y la Reina Valera lo dice todavía más literal. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo. Es más literal, traducción más correcta. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la mano, la mano, la mano. ¿Qué pondrá Pablo sobre el hombre enfermo? ¿Qué va a poner? La mano. Es que Dios tiene la capacidad de seguir obrando, de seguir actuando, de seguirse manifestando. El problema no es la ausencia de la mano divina. El problema es la ausencia de nuestras manos en el campo de trabajo, en el santo llamado. El problema no es una discapacidad divina para obrar. No. El problema no es falta de voluntad divina para actuar y cambiar las cosas. El problema es que los Barjesuses son más que los Bernabé y Saulo hoy día. Ese es el problema. El problema es que los Barjesuses están por montones en las colonias, en los barrios, en las comunidades, en los municipios. Hay Barjesuses que están allí estorbando el descenso de la palabra. Y hay pocos Bernabés y pocos Saulos que ponen sus manos para disponerse al servicio de la obra. Es que hoy día la iglesia evangélica se ha convertido en una cuna de asistencia psicológica para las personas. La gente llega solo para buscar un aliciente, solo para tener un tiempo de relax, de sentirse bien. Y no es que el evangelio no nos haga sentir bien, ¿cómo no? Y no es que el evangelio no nos dé satisfacciones, ¿cómo no? Sin embargo, la esencia del evangelio no es solo convertirme en beneficiario de los bienes divinos, sino va más allá, convertirme en actor, en sujeto, en pionero para otros de esos bienes divinos. Cuando Dios llamó a Abraham, le fijó un horizonte. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay el llamamiento es llamamiento a una mediación. En ti. ¿Cómo podríamos hacerle, hermanitos, para poder sentir ese en ti como una carga, como una responsabilidad? ¿Cómo podríamos hacer, hermanitos, para que cada uno de nosotros pudiésemos sentir ese dedo divino señalándonos y diciéndonos: en ti serán benditas las familias de la tierra? Ese llamamiento es un llamamiento para hacer mediación divina. Y es lo que no sentimos nosotros. La carga de Dios sobre los hombros, diciéndonos: en ti. A Abraham le dijo: en ti serán benditas las familias de la tierra. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos reducido la vida cristiana
a solo una vida que busque alicientes, tranquilizantes, calmantes. ¿Y saben por qué? Porque claro, cuando nuestra vida no se ha inmerso en la labor que Dios nos ha llamado, pues nos quedamos en una vida mediocre, en una vida faltante, en una vida carente. Porque el camino de nuestra provisión, que es lo que la palabra nos viene diciendo, el camino de nuestra provisión es en la medida que asumimos el llamado. Por eso dice, volviendo a Hechos 28, y como consecuencia de esto, la consecuencia de que Pablo entró a verlo, después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia hubo más ministración, y como consecuencia la gente le trajo todo lo necesario para seguir el viaje. Como consecuencia, las cosas que necesitamos en la vida para avanzar y seguir el viaje son consecuencia de servir de instrumento divino para la mediación de Dios en la vida de otro. Pero nosotros buscamos las consecuencias sin ministerio. Queremos las consecuencias. Y usted anda detrás de todas las cosas necesarias para el viaje. Ay, que necesito esto, que me hace falta lo otro. Y la vida comienza a ser una búsqueda interminable de los bienes necesarios para seguir el viaje. Y olvidamos la lógica de acción divina. Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás. Y lo demás. Y lo demás. Es la consecuencia, es la añadidura. Pero el engaño religioso, el engaño humano, está en que la vida la concentramos en la búsqueda de los bienes necesarios para seguir el viaje. Pero quiero decirles que esa búsqueda es una búsqueda infructuosa. Porque los llamados por Dios, encontraremos lo necesario para seguir el viaje en nuestro llamamiento. Las cosas necesarias para seguir el viaje en la vida vienen a causa de disponer la vida para servir a Dios. ¿Me están oyendo, iglesia? Es el engaño. Es el engaño en el que caemos nosotros. ¿Tenemos necesidades, hermanos? Sí. Yo tengo necesidades. Ustedes sé que tienen necesidades. Pero ¿cuál es el engaño? El engaño es el engaño de creer que, para ilustrárselos mejor, hablemos de Abraham y Lot. Un día Abraham le dijo a Lot: bueno, mira, tenemos aquí algunas situaciones difíciles, separémonos. Decime qué camino tomas. Si tú me dices que te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Elige tú el terreno. Y dice que Lot vio aquellos campos verdes, preciosos, tierra idónea para el pasto de animales, tierra de aguas. Pero ahí estaban próximos Sodoma y Gomorra. Y la otra tierra pues no era como muy apetecible. No se miraba realmente como una tierra provisoria. Pero era la tierra de la promesa. Y claro, Lot pensando que las realidades físicas son las que determinan el éxito en el futuro. Lot viendo y pensando que las condiciones materiales son las que garantizan nuestra prosperidad y nuestro futuro. Lot dice: no, yo agarro la buena tierra.
esa tierra de ríos, tierra para pastar, y dice: aquí está mi futuro. Este es mi futuro. Porque a veces la gente pensando, yendo tras la búsqueda incansable de los bienes materiales visibles, se olvida de las cosas invisibles. Y son las cosas invisibles del llamado divino las que van a determinar a la larga nuestra bendición. Podemos estar en la tierra más inhóspita, podemos estar en la tierra más vacía, más árida, pero si estamos en la línea del llamamiento divino, ese Dios nos prosperará. ¿Y sabe qué? El que eligió la mejor tierra, ¿sabe dónde terminó? ¿Quién se acuerda? En una cueva. Habiendo elegido las mejores tierras, habiendo elegido el mejor pasto, habiendo elegido los mejores regadíos, allá terminó en una cueva. Cuando nosotros nos dejamos llevar por lo visible, por la búsqueda meramente material de nuestro futuro, olvidándonos que somos llamados por Dios para hacer mediación humana de los bienes divinos ante las necesidades de los demás, y no nos olvidamos de eso, podemos elegir hoy la mejor tierra y vamos a terminar en una cueva. Porque nosotros ya no estamos determinados por las condiciones externas, estamos determinados por el Dios de la gloria que nos ha llamado. A nosotros no nos determina la materialidad externa, sino la mano poderosa de Dios que nos ha llamado y que nos quiere usar para su ministerio. Y ahí Lot, que tenía de todo, si se peleaba con Abraham porque tenía ya demasiados animales, y se peleaban con los pastores de Abraham porque el lugar donde pasar, donde pastar, donde beber, tenía abundancia. Y sabe, terminó allí sin una tan sola oveja. No le quedó nada. Con sus 2 hijas en una cueva, ahí terminó. ¿Dónde quiere terminar con su familia? ¿Dónde? A veces nosotros estamos abrigando la esperanza en esa lucha constante por buscar los recursos para seguir el viaje. Y nos esforzamos, nos cansamos, nos fatigamos, le metemos ganas, pero no avanzamos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a avanzar en la vida de espaldas a la tarea a la que Dios nos ha llamado. Digan amén, hombre. Se quedan ahí. O no sé si me están entendiendo. O no me estoy dando a entender. O usted no quiere decir amén porque no quiere asumir la responsabilidad. No quiere decir amén porque sí entiende, pero no quiere. Porque entender y querer significa: ya me topó al cerco el Señor, tengo que servir en la obra. Y servir en la obra es sacrificar comodidades, tiempo, algunos gustos, recursos. Pero en ese sacrificio vendrán como consecuencia las cosas necesarias para seguir el viaje. En esa entrega, en esa disposición. Por eso dice, acompáñeme a Mateo. Capítulo 19.
Mateo 19, versículo 27. ¿Está allí? Pedro le dice a Jesús: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? La gran pregunta, ¿qué ganamos? ¿Qué gano? ¿Cuál es mi utilidad? ¿Cuál es mi ganancia? ¿Cuál es mi beneficio? Y Jesús le responde que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las tribus de Israel, y todo el que, y aquí entramos nosotros, todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Dónde están los recursos necesarios para seguir el viaje en la vida? Pues están allí, en el seguimiento de Jesús. Están ahí en el servicio a Jesús. Todas las cosas necesarias para seguir el viaje en la vida. ¿Dónde he encontrado yo las cosas necesarias para el viaje de mi vida personal, de mi familia, de mi ministerio? Allí, en el servicio. No lo he encontrado en otra parte. Vengo 35 años predicando la palabra. $24 años predicando en esta iglesia. 50 años ya de vida. Y a estas alturas de la vida puedo decir las cosas necesarias para mi viaje las he encontrado en mi llamamiento. Las he hallado en mi servicio. Las he hallado en seguir y servir a Jesús. No en otro lugar. Allí las he encontrado. Ustedes ven hoy un hombre que al medio paquete, pues Dios lo ha adornado de muchas cosas, y ustedes pueden pensar que siempre he estado así. Pueden pensar que siempre he tenido lo que tengo, que siempre he disfrutado de las cosas que disfruto. No, hermanitos, para nada. Hubo tramos en la vida que no miraba nada claro. Hubo tramos en la vida donde no miraba el rumbo. Aquello de que usted trabaja, sirve en la obra, se dedica y usted no mira realmente el beneficio. Usted no mira, no solo no mira el provecho suyo, sino que mira que otros les va bien en la vida. Y como dice David en el Salmo 73, yo comencé a observar cómo prosperaban los impíos, dice. Y yo, que estaba sujeto al Señor, trabajando para Dios, dije, por gusto estoy sirviendo, por gusto obedezco la palabra. Mejor quiero ser impío. Y dice David, estuve a punto de regarla, dice. A punto de deslizarse, dice el pero, para que entendamos nosotros. Estuve a punto de tomar ese camino equivocado. Y los que hoy en apariencia son aparentemente prósperos, dice, van a terminar en el hoyo, lo dicen.
Y no, yo vengo de situaciones bien complicadas. Siempre le cuento a mi equipo que tengo cerca todas las vicisitudes que he tenido que pasar en la vida, todas las estrecheces, deseando algunas cosas necesarias para el viaje, pero no las tenía. No eran accesibles a mi vida, no habían llegado. Y vengo de pasar necesidades bien extremas. Siempre hay personas con las que yo soy completamente dispuesto y generoso en lo que ellos necesitan, porque cuando yo no tenía y cuando yo necesitaba y cuando no tenía ni para comer, esa gente me daba de comer. Y cuando cualquiera de esa gente me dice, necesito, ¿me podrías ayudar en esto? Yo no dudo en hacerlo. Me dicen, mira, préstame tanto. Yo sé que no los presto, simplemente se lo doy. Porque es gente que cuando yo no tenía, ellos abrieron su mano de manera generosa para ayudarme. Cualquiera de ustedes puede estar en la extrema necesidad, pero les aseguro que están mejor de cómo estuve yo hace 30 años o hace 25 años. Les aseguro que ustedes tienen mucho más de lo que tenía yo hace 25 años. Les aseguro a los matrimonios que tienen ustedes mucho más de lo que teníamos la pastora y yo hace... ¿Cuánto tenemos ya? Es que se me olvida de cuándo me fregó. Como uno quiere olvidar las cosas duras, va. ¿Cuánto llevamos ya, pastora? 20, va. Santa María, Madre de Dios. 20 años. Les aseguro que ustedes, hay muchas parejas aquí que tienen mucho más que lo que la pastora y yo teníamos de recursos para seguir el viaje en que nos habíamos embarcado hace 20 años. Les aseguro a las parejas que están aquí que dicen, ¿y para qué vamos a seguir? ¿Y para qué? Si no tenemos esto, tenemos... Ustedes ven 20 años después, pero hace 20 años había muchas necesidades. Muchas necesidades. Cosas que necesitábamos para seguir nuestro viaje. Porque eso es el matrimonio, es un viaje. Y en ese viaje, pues, hay tormentas, hay necesidades. ¿De dónde hemos sacado nosotros? ¿De dónde han sido extraídos los recursos para que como pareja podamos avanzar en este viaje? Hermanito, solo de un lugar: el servicio al Señor. No le tengo otro lugar. El servicio al Señor. Y aunque al principio no mirábamos clara la cosa, hay que seguir sirviendo. Ahí anda Pablo David jalando mesas y bajando cosas que no hace en la casa, imagínense. Allá anda sirviendo. ¿Por qué? Porque ¿qué otro lugar le puedo enseñar a él para qué?
obtenga los recursos necesarios para el viaje de su vida, sino el lugar donde nosotros lo hemos encontrado, que es en el servicio al Señor. Que ame el servicio, que le trabaje al Señor, porque un día podemos faltar nosotros, pero aquel a quien sirve jamás le faltará. La mano del Padre Celestial siempre estará allí. Siempre. A veces nosotros nos empecinamos en pensar que somos nosotros la garantía del futuro de los hijos. Tenemos una participación, pero la garantía no somos nosotros, es el Señor. La garantía del futuro de los hijos es el Padre Celestial. Y en la medida que orientemos a los hijos ahí, a que se metan, a que sirvan, a que le trabajen al Señor, será el Señor quien les abra caminos. A veces podemos pensar que en garantizarles lo material estará su bendición futura. Lot tuvo acceso a la mejor tierra y terminó sin nada en una cueva. Nosotros podemos estar sin nada, pero si estamos en la línea de la promesa del servicio, en ti serán benditas las familias de la tierra. La mano de Dios nos acompañará. Y aquí estamos, hermanitos. Y aquí vamos con la pastora, pensando, haciendo, proyectando, buscando cosas nuevas, anhelando cosas mayores. Quizá ya no para nosotros, porque ¿qué más le podemos pedir al Señor nosotros? Pensando en su obra, en el beneficio para los demás. ¿Y de dónde ha sido la fuente? ¿De dónde ha sido esto? Pablo entró a verlo, oró, le impuso las manos y lo sanó. Esta es la esencia de nuestra provisión. Disponer las manos para que sean instrumentos de Dios para aquellos que necesitan, aquellos que están enfermos, que están sin Dios, sin esperanza. La manera en que ponemos nuestra vida para servir a Dios. Disponemos los recursos para servir a Dios. Disponemos la existencia para servir a Dios. Hermanito, que el enemigo no lo confunda y lo ponga a perseguir alocadamente las cosas materiales que necesitamos para el viaje, pensando que en esa búsqueda alocada está la esencia, y darle la espalda al llamado que Dios le ha hecho. Usted, hermano, hermana, es un llamado de Dios, es una llamada de Dios. Porque en usted Dios quiere bendecir a otras personas. En usted Dios quiere bendecir a otras familias. Pero el enemigo nos pone a nosotros un manto de egoísmo, un manto de encierro en nuestro solo beneficio, en la búsqueda de nuestra utilidad propia nada más. Y ahí nos encerramos y no sabemos que en ese encierro estamos provocando nuestro ahogamiento. Solo cuando nos abrimos a decirle: Dios, aquí está mi vida, ahí es donde usted traerá sobre sí todos los recursos necesarios para seguir el viaje. No hay otro camino, hermanito. Iglesia, no hay otro camino, es el camino. Este hombre se quedó sin barco, sin provisiones, sin recursos personales, pero todo le llegó. Porque aunque el barco se haya estrellado y haya naufragado, el servicio a Dios permite la resurrección de las cosas perdidas. Por eso de los 3 días tan simbólicos,
y los 3 meses tan simbólicos, los 3 días. Aunque hubo un viernes de crucifixión, al tercer día hay un domingo de resurrección. El servicio al Señor nos garantiza que, aunque el barco haya naufragado en la cruz, el Dios del cielo al tercer día nos proveerá de todo lo necesario para seguir el viaje. ¡Aleluya! Pero fue fiel Jesús a su llamado. Jesús fue fiel a su llamado. No decayó, no desistió, no regresó, se mantuvo hasta las últimas consecuencias. Se mantuvo hasta lo último. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, lo que tú quieres. Y el tercer día, el Padre lo levantó entre los muertos. Aunque todo el sistema vaya contra ti y te sepulte en una cueva, pero si llegas a la cueva por fidelidad, no como Lot, que llegó a la cueva por infidelidad. Si llegas a la cueva por fidelidad y te entierran en esa cueva, de ahí te sacará el Señor y te sentará en lugares celestiales. Eso hizo con Jesús. Ahí lo metieron, ahí lo escondieron, ahí lo tiraron, ahí lo mataron y lo encerraron y le pusieron una gran piedra para que nunca saliera de ahí. Aunque te sellen y te pongan la roca más grande y quedes en la absoluta oscuridad, el Dios al que sirve de ahí te sacará. Como le dijo Darío a Daniel cuando estaba en el foso, y al día siguiente salió y le dijo: Daniel, ¿acaso ha podido el Dios al que sirves librarte de la boca de los leones? Y Daniel pudo con solvencia decir: sí, Señor, mi Dios al que sirvo me ha librado de la boca de los leones. ¿Cómo Pablo fue de bendición para toda la tribulación? Haciendo la obra a la que había sido llamado. ¿Cómo nosotros tendremos lo necesario para el viaje de la vida? Haciendo la obra a la que hemos sido llamados. Iglesia, no hay otro camino. Cualquier otro sendero es un espejismo, es una ilusión, es una ficción. Querer encontrar el oasis para poder seguir el viaje, pero viviendo de espaldas al llamado, es un espejismo en el desierto. El oasis viene de cara al servicio de Dios, cuando menos lo espera, cuando menos imagine. De repente, otra palabra clave a lo largo de Hechos de los Apóstoles: las intervenciones divinas llegan de repente. Cuando usted había perdido toda esperanza, cuando en sus manos ya no había posibilidad, cuando creyó que había llegado al fin, de repente el Dios al que sirve mete su mano para seguir usando las manos de aquellos que le sirven. Pónganse de pie, hermanitos. Dígale al Señor: yo necesito cosas para seguir mi viaje. Mis hijos, mis nietos, estamos en viaje y hay cosas que necesitamos. Pero dígale al Señor: quiero encontrarlas al pie de la cruz. Quiero encontrarlas a tus pies, Señor. En una vida de servicio, en una vida de trabajo, en una vida donde pongo mis manos para hacer la obra a la que tú me has llamado. No vayamos alocadamente persiguiendo como Lot ese mundo material
sin tomar en cuenta el llamado. Aparentemente estaremos bien como estaba Lot. Bien. Los mejores terrenos, la mejor zona. Aparentemente bien al principio, pero mal al final. Abraham estaba aparentemente mal al principio porque eligió la peor tierra, le dejaron la peor tierra. Pero estaba en el camino que Dios le había señalado. A la postre terminó bien. Padre, a veces en el agobiante mundo de necesidades que adolecemos, nos encerramos en la búsqueda de los recursos necesarios para seguir el viaje e ignoramos el poner nuestras manos para servirte. Estamos afanados como Marta en la cotidianidad de la vida, buscando lo mejor para nosotros, para nuestra familia, pero hemos olvidado la mejor parte. La parte que dijo Jesús: nadie nos quitará. La parte que trae a nuestra vida toda clase de recursos necesarios para el viaje. Padre, tu palabra nos ha señalado el camino que lleguen a nuestra mano los recursos para el viaje, y es el servirte. Espíritu Santo, quiero rogarte en el nombre de Jesús que hagas caer sobre nosotros el sentido de responsabilidad que le diste a Abraham. En ti serán benditas, en ti. El que sintamos ese peso que tú has puesto en nosotros, la capacidad de ser instrumento de Dios, y que bendecirás a los demás en la medida que nosotros asumamos el servicio. Espíritu Santo, regálanos el sentido de responsabilidad divina, la carga divina de bendecir a otros. Si alguien no ha entregado su vida al Señor, venga, entréguesela y dígale: Señor, aquí estoy. O si alguien quiere reconciliarse con Dios porque afanado en los vaivenes de la vida, pues un día le dio la espalda a Dios, o simplemente dejó el servicio, ¿por qué no viene hoy y retoma lo que Dios había señalado para usted? Si alguien esta mañana quiere acercarse a ese Dios y disponer su vida para servir, venga al frente, vamos a orar por usted. No siga corriendo tras ilusiones, no siga más ficciones. Venga y dígale al Señor: aquí está mi vida. Venga y dile al Señor: quiero tomar en serio el servirte. Quiero tomar en serio el llamado que me has hecho. Quiero trabajarte, quiero servirte. Padre, descarga sobre nosotros esa conciencia, esa convicción. Déjanos sentir el peso de tu carga sobre nosotros. Espíritu Santo, ¿a cuántos quieres bendecir? Y nos ha llamado para ser las manos que lleven esa bendición. Tal cual eres, Dios te ha llamado.
No digas, es que no estoy a la altura de servir. ¿Y quién está a la altura de servir, hermanito? Ninguno estábamos a la altura de servir cuando Él nos llamó. El servicio es fruto del llamado y el llamado es fruto de la gracia divina, nada más. Espíritu Santo, que nuestras manos siempre estén ahí dispuestas para hacer la obra a la que nos ha llamado. En el nombre glorioso de Jesús te lo rogamos. Amén.